Buenas noches, bendiciones. Buenas bendiciones. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten los demás. Espero que tengan una noche tranquila, contenta, llena de las bendiciones de Dios, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estoy esperando a Victoria. Buenas noches, doña Alicia. No veo a Victoria. Buenas noches, María. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor. Estaba esperando a Victoria y Victoria ya está. Soy yo el que no soy muy técnico, disculpen, no puedo usar bien esto. Ahí está. Buenas noches, Victoria. Dios te bendiga. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Elmer. Buenas noches a todos. Yo solo me conecto 2 minutitos para decirles buenas noches, para darles la bienvenida. Muchas gracias por conectarse otro día más, otro martes más. Hoy es martes 21 de julio y damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar hasta aquí. Y damos gracias a Dios también porque hoy tenemos, bueno, yo tengo una gran bendición, espero que para ustedes también sea. Les presento a Elmer, es mi hermano. Pues él es el que nos va a compartir esta noche. Le damos gracias a Dios por su vida. Él en el ministerio donde Dios lo ha sembrado, él es un maestro de la palabra y ahí está creciendo y aprendo el Señor también. Así que les invito a que todos aprendamos con él juntos. Yo dejo a Elmer solo quería presentarlo, saludarles, darles las gracias por estar conectados. Así que adelante, Elmer. Muchas gracias, Victoria. Bye. Gracias por la invitación. Quiero agradecer a todos ustedes, primeramente a las moderadoras del grupo, a María, a Juan y a Victoria, por esta invitación. Es un honor, un privilegio, se lo agradezco de corazón. Y es una invitación que no me he tomado a la ligera, porque es un compromiso de poder impartirles a hijos e hijas de Dios una palabra que sea una palabra de vida, una palabra que les lleve edificación, que les ayude a echar fuera el temor y tanta cosa que en estos días estamos viviendo. Desde el momento que recibí la invitación, empecé a orar y a considerar qué cosa podría compartir, que sea algo que todos podemos tener, algo que todos recibimos del Señor. Y por eso la enseñanza la llamé el regalo de la justicia, porque todos en el Señor recibimos ese regalo de la justicia. Pero seguí en oración y seguí orando por esta noche, y en una de las meditaciones encontré un pasaje en Jeremías 23
que se los quiero leer para que vean más o menos de qué va el asunto. En Jeremías 23 dice, en el versículo 2 en adelante, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán ya más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y cuando en oración encontré esta escritura, supe ya en ese momento que sí, esto que quiero compartirles esta noche es lo que Dios quiere, Dios mandó que compartiera esto con ustedes hoy, porque he visto desde los púlpitos gente decirle a los hijos de Dios que estas crisis y todo esto que estamos viviendo, todo este temor, es algo que Dios nos mandó, por algo que hemos hecho, porque hemos fallado como hijos, porque hemos fallado como pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no es así. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, y en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no puede ser bueno hoy y malo mañana. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a los que le pidan? Es como que si usted, que es padre, que usted que es madre, quiere enseñarle a su hijo que no salga a la calle porque es peligroso, porque puede pasar un vehículo y golpearlos, un accidente, y usted para enseñarle a su hijo que no salga a la calle, no le va a cortar las piernas, porque usted es un padre que ama a sus hijos, usted es una madre que ama a sus hijos, y los va a corregir, pero no le va a enviar un mal para corregirlos. Y por eso les digo que me entristece mucho que he visto gente desde los púlpitos decirle al pueblo de Dios, tú estás fallando, tú hiciste algo malo, tienes algún pecado oculto, Dios te mandó esto porque eres malo, porque has fallado. Dios no es así. Ese no es el Dios que me salvó a mí, el Dios que me transformó a mí, que me cambió de la vida anterior que yo tuve a una vida nueva, a una vida de paz, a una familia de unión. No es ese Dios. Mi Dios es amor, mi Dios es bondad, mi Dios es justicia. Pero por eso quiero enseñar esta noche acerca de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia del hombre dice, este es malo, que pague. Y la justicia de Dios en cierta forma es similar, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una diferencia fundamental entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Dios es justo, recto, bondadoso. En Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Él es justo y recto. Ahora, el hecho de que Él sea justo, recto y que sea bueno, no significa
que Él va a pasar por alto nuestros pecados. Para ilustrar esta enseñanza quiero contarles una historia, porque a Jesús le gustaba contar historias y yo así enseño también, así me gusta compartir lo que voy encontrando en la palabra de Dios. Imagine usted en un reino, en algún lugar de la tierra, donde un rey grande, un rey lleno de majestad, de riquezas, un rey poderoso, tiene su gabinete de ministros que le ayudan a gobernar el reino, y tiene uno de sus ministros que es el más capaz, que es en quien confía él con todo su corazón, en quien confía a ojos cerrados. Y este ministro del rey un día lo traiciona, un día hace algo que no debió hacer y que eso perjudica al reino, perjudica la imagen del rey. El rey tiene que hacer algo con este ministro. Puede condenarlo a muerte, pero él lo ama y no quiere condenarlo a muerte. Y lo único que se le ocurre es decirle, bueno, te voy a perdonar la vida, pero te condeno a vivir exiliado, a vivir lejos de tu país, a vivir lejos de tu casa, a vivir lejos de mi mesa, lejos de mi corte, por el resto de tus días. Y el rey tiene que pronunciar ese veredicto con mucho dolor, porque sí quiere de verdad, sí ama de verdad a este ministro. Y aquí es donde está la diferencia fundamental entre la justicia de Dios y la justicia humana. Dios es infinitamente más justo que cualquier ser humano. Su justicia es inmutable. Dios no cambia. Como decíamos al principio, en Él no hay mudanza, no hay una sombra de variación. Dios, cuando en el huerto del Edén, Adán lo traicionó, cuando Adán desobedeció, y digo Adán porque si usted lee con cuidado en Génesis, usted va a ver que fue Adán quien recibió el mandamiento. Y hasta que Adán comió, Dios maldijo la tierra. No maldijo a Adán, maldijo la tierra por causa de Adán. Y si usted mira ahí con cuidado, va a ver que dice que la mujer comió, Eva, no pasó nada. Eva le dio a Adán a comer. Y cuando Adán hubo comido, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y aquí empieza a funcionar la justicia del hombre. ¿En qué? En este asunto. Cuando oyeron que Dios se acercaba, dice en Génesis, que oyeron la voz de Dios que estaba en el huerto, tuvieron miedo. El temor es la primera consecuencia por haber desobedecido a Dios. El temor, el temor. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días. Temor, angustia, desesperación, gente que tiene ataques de ansiedad por todas las situaciones. El temor fue el primer fruto de la desobediencia. ¿Qué sucedió entonces? Dios, que ama a Adán y ama a Eva, decide perdonarles la vida, pero ya no van a tener la vida eterna. Entonces, Él había dicho, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirán. Dios se estaba refiriendo a que ya no podían comer del árbol de la vida. Si usted lee con detenimiento en Génesis, va a ver que en medio del huerto del Edén estaba plantado el árbol de la vida. Y por ahí en algún otro lugar del huerto estaba también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo, de todos los árboles, y les dijo, de todas las plantas, de toda semilla, de toda bestia, de todo animal pueden comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo toquen. No les dijo no lo toquen, les dijo no lo coman, porque el día que lo coman van a morir.
¿Qué sucedió? Comieron del fruto que Dios les había prohibido, lo único que Dios les había prohibido. Y cuando Dios viene al huerto, ellos tienen temor. Y cuando Dios les habla, empiezan a justificarse a sí mismos. Esa es la diferencia. ¿Qué hiciste?, le dice Dios a Eva. Mira, la serpiente me engañó y comí. Le pregunta a Adán, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que vos me diste, la mujer que tú me diste, me dio a comer y yo comí. Entonces estaban justificándose a sí mismos, como diciendo, yo no soy malo, el malo es otro, el malo es este, y eso es algo común en el ser humano. Todos hemos tenido ese defecto en alguna vez, eh, de, de no reconocer cuando hemos errado, cuando hemos cometido algún error. Entonces, ¿qué sucede? Dios ya les había dicho que morirán, y la muerte consistió en que al salir ellos del Edén, ya no podían comer del árbol de la vida. Más adelante dice en Génesis que Dios los sacó del Edén para que ya no pudieran comer del árbol de la vida, que ese árbol les daba vida eterna. Ellos, mientras estuvieran comiendo de ese árbol de vida, iban a tener vida eterna. Y todo el jardín del Edén iba a ser prosperado porque ellos tenían la vida eterna de Dios con ellos. Cuando ellos salen del huerto ya no tienen acceso al árbol de la vida, y entonces esa es la muerte. Perdieron la vida eterna y salieron de la presencia de Dios. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, no los dejó que salieran avergonzados, desnudos, porque ellos estaban con una vergüenza, y dice en Génesis que se taparon con unas hojas de higuera. Pero Dios fue más allá y Dios les dio pieles para que se vistieran, porque la hoja de higuera solo les tapaba un pedacito ahí abajo, pero todo lo demás estaban descubiertos, estaban desprotegidos. Iban a un mundo donde había maldición porque la tierra fue maldita. Van a salir espinos, van a salir cardos, a la mujer con dolor darás a luz, al hombre tendrá que sudar para comer. Y esa no es una maldición al trabajo, el trabajo es una bendición. Pero el sudor es angustia, el sudor es preocupación. Cuando Adán estaba en el huerto, él no tenía que preocuparse, porque la presencia de Dios estaba allí y todo era prosperado a su alrededor. Él no tenía que angustiarse por qué iban a comer o qué iban a beber, porque su Padre Dios les proveía. Y tenían el árbol de la vida, que es un símbolo de Jesús. Si usted mira en Génesis, dice que el árbol de la vida estaba plantado al centro del huerto. Jesús, cuando resucitó, dice en la Biblia que él se puso en medio de sus discípulos. Luego se les apareció en otra ocasión, dice que se puso en medio de ellos. Cuando fue crucificado en medio de dos pecadores. Jesús es el centro de todo. Jesús está en medio de todo. Jesús está en medio de esta reunión. Jesús está en medio de ti, poderoso. Se regocijará sobre ti, callará de amor. Jesús está en medio de ti. Jesús está en medio de nosotros. Sale Adán y Eva del huerto cubiertos con pieles y ya perdieron aquella comunión, aquella cercanía, aquel compañerismo que tenían con Dios. ¿Qué debe suceder en adelante? Que para poder acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio. Y en ese sacrificio iban los pecados para que ellos pudieran acercarse a Dios. Luego se instituyó el sacerdocio, y bajo el sacerdocio lo que sucedía era que una persona que quería expiar sus pecados debía traer un cordero, un cabrito al sacerdote. El sacerdote debía examinar ese sacrificio. Ese sacrificio tenía que ser perfecto.
Eso está en el libro de Levítico, en Números, en Deuteronomio. Ese sacrificio debía ser perfecto, sin mancha, sin huesos quebrados, sin un ojo malo, sin una pierna más corta que la otra, en buena salud, con toda la fortaleza. El sacerdote examinaba ese cordero, no examinaba al que traía el cordero. Entonces, quien traía el cordero para expiar sus pecados, cuando el sacerdote hubo examinado el sacrificio y había dictaminado este sacrificio es aceptable, entonces el que traía el sacrificio degollaba el cordero. Y luego el sacerdote tomaba esa sangre, la esparcía sobre el altar y después agarraba lo que quedaba y lo quemaba, que no quedara nada. Y dice ahí en la ley que no debía quedar nada, debía consumirse por completo. ¿Por qué le digo esto? Porque el triunfo del Evangelio, el triunfo de Dios, nuestro triunfo, nuestra victoria, es que Dios proveyó el Cordero perfecto, proveyó el sacrificio perfecto para que ahora nosotros podamos tener esa comunión nuevamente con Él, para que podamos estar cerca con Él y gozar de los beneficios de su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay vida, hay libertad, libres del temor, libres de la esclavitud, libres de la enfermedad. El sacrificio lo que hacía era poner a las personas cerca de Dios nuevamente, pero en aquellos tiempos eso solo duraba un año. Al año siguiente tenía que venir nuevamente a ofrecer otro sacrificio para poder tener otro año de bondad. Y estaba el sacrificio que hacía el sumo sacerdote por toda la nación. Este sacrificio que acabamos de mencionar era un sacrificio individual de cada persona que necesitaba que se sabía que tenía que recibir el perdón, llevaba su ofrenda. Pero una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y ese sacrificio, para hacer ese sacrificio, él tenía que entrar al lugar santísimo. Después de ofrecer el sacrificio, él debía entrar al lugar santísimo y esparcir esa sangre sobre el propiciatorio, es la tapa del arca del pacto. Él entraba al lugar santísimo y en sus vestiduras llevaba campanitas, en los flecos de su túnica llevaba campanitas, para que la gente que estaba afuera, que no podían entrar al lugar santísimo, nadie podía entrar allí más que el sumo sacerdote, para que ellos oyeran las campanitas y saber que todavía estaba vivo, saber que todavía no había muerto, porque si entraba el sacerdote indignamente, moría en la presencia de Dios. Entonces llevaba esas campanitas para que toda la gente que estaba afuera, los demás sacerdotes y la gente que estaba en el patio del templo, del tabernáculo, pudieran saber que el sacerdote todavía estaba vivo, que todavía estaba ministrando, que todavía había esperanza de perdón. Y cuando el sacerdote salía del lugar santísimo y extendía los brazos, todo el pueblo gritaba de júbilo, gritaba de alegría, porque se había obtenido el perdón por un año más. Y era un día de tanta alegría, un día de tanta fiesta en el pueblo, porque sus pecados habían sido perdonados, porque el sacrificio fue aceptado. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio perfecto que se ofreció de una vez y para siempre, como dice en Primera de Juan 2, versículo 2, no solo por los pecados de aquel tiempo, sino que por los pecados del mundo entero. Por todos nuestros pecados, un sacrificio, una vez para siempre. Y de esa forma, cuando Él muere, el velo del templo se rasgó en mitad, de arriba a abajo, dando a entender que era un regalo que venía del cielo. Se abrió el acceso al lugar santísimo después de ese sacrificio perfecto, para que ahora
usted y yo tengamos ese acceso a la presencia de Dios, un acceso al trono mismo de la gracia. Es más, en Colosenses capítulo 2, Pablo dice que habiendo hecho la expiación, habiendo perdonado todos nuestros pecados, nos hizo sentar junto con Jesús, sentar en Jesús, a la diestra del Padre. En aquellos tiempos de los sacrificios levíticos, los sacrificios del antiguo pacto, cuando alguien oraba y le pedía a Dios, Señor, inclina tu oído, oye mi oración, Dios tenía que inclinarse hacia abajo para escucharlo. Hoy, gracias a ese sacrificio de Cristo, cuando tú levantas tu voz y tú le dices, Padre, escúchame, Él inclina su oído hacia la derecha, porque ahí estás tú sentado junto a Cristo, a la diestra del Padre, y tienes acceso a toda la gracia, a todo el perdón, a todo el favor que hay en la presencia de Dios, porque cuando Cristo murió y cuando tú decidiste que Cristo iba a ser tu Señor y tu Salvador, entonces pasaste a ser parte de la vid, quedaste unido a Cristo. Dice la Escritura que cuando uno se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces Dios te ve a ti, Dios me ve a mí como una parte de su Hijo, como una parte de Jesús mismo. Y en eso consiste la justicia. Todo el mal, toda la maldición que había en el mundo, toda la maldición y la maldad que cargábamos nosotros, se la llevó Él en la cruz. Y ahí hubo un intercambio. Él se llevó todos nuestros pecados, Él se llevó todas nuestras iniquidades, y nosotros recibimos nuevamente el estatus de justos. Somos justos delante de Dios por la muerte de Jesús. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué implica? Esto es un decreto legal, son términos legales, porque estamos hablando de un juicio, y estamos hablando de un juez, y estamos hablando de un castigo. En el caso que les daba al principio del rey que tuvo que exiliar a su ministro, si alguien se hubiera levantado en esa corte y hubiera dicho, perdona a este ministro, yo voy a dar mi vida por él, el rey lo hubiera podido perdonar y lo hubiera recibido de nuevo a su mesa. Hay una enseñanza en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, sobre un hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, Mefiboset. Mefiboset era un príncipe, tenía sangre real, era heredero al trono, pero su padre echó a perder eso. Perdón, no su padre, su abuelo Saúl. Su abuelo Saúl echó a perder eso. Y cuando en la familia de Mefiboset escucharon que David era el rey, salieron huyendo. Y en esa fuga, en esa huida, el niño se cae y se quiebra sus piernitas o se lastimó de alguna forma las piernitas, quedó lisiado de por vida, no podía caminar. ¿Por qué huyeron ellos? Huyeron porque no conocían el amor de David por Jonatán. No conocían el amor de David por los hijos de Jonatán. David lo buscaba para hacerle un bien. Ellos pensaban que lo buscaba para matarlo. Y huyeron del amor de David. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando intentamos justificarnos a nosotros mismos. Estamos huyendo del amor de Dios y diciendo, no quiero ese amor, yo soy bueno. Yo no le hago a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy un buen padre, yo trato de hacer las cosas bien, yo nunca he robado. Eso me recuerda la enseñanza de Jesús, en una de las parábolas de Jesús,
en Mateo 19, del 16 al 20, donde llega un joven príncipe de Israel, muy rico, y le dice: maestro, ¿qué obras debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo que sucede es muy interesante. Jesús le dice: cumple los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Le dice el joven. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y le da unos mandamientos, no se los dio todos. Si usted lee ese pasaje con detenimiento, va a ver que no le dio todos los mandamientos y no empezó por el primer mandamiento. Le dio los mandamientos que tienen que ver con el trato hacia las demás personas. Honrarás a tu padre, no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, son mandamientos que tienen que ver con los demás, con las demás personas. Entonces, y él sale jactándose y le dice: todo eso lo he cumplido desde mi juventud, jactándose de su propia justicia. El problema es que según la ley, si fallas en un mandamiento, es como que lo hayas fallado en todo. Como que si fallas en el mandamiento de no mentirás, es como que hayas fallado en el mandamiento de no matarás. Y si mientes, es igual, como que hayas sido un asesino. O si cometes otra de las faltas que están en los 10 mandamientos, se te cargan todos los mandamientos, como que los fallaste todos. Este joven rico no había cumplido el primer mandamiento, porque Jesús le dice: ¿sabes qué te falta? Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué le estaba dando a entender Jesús ahí? Le estaba dando a entender: tú amas más tus riquezas que a Dios. Y ese es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a los demás como a ti mismo. Ese primer mandamiento él no lo pudo cumplir. Entonces era culpable de los demás. Era como que nunca hubiera respetado a sus padres, como que nunca hubiera sido hecho buenas obras. De eso se trata, que nuestras obras no nos hacen justos delante de Dios. Nos pueden hacer justos delante de los hombres. La demás gente puede decir: este es un buen hombre. Yo lo veo, él es responsable en su hogar. Esta mujer es trabajadora. Esta mujer es admirable. Ella sirve a los demás. Este hombre es muy amable con los demás. Y esa es una justicia entre hombres, una justicia horizontal, pero no es la justicia de Dios, no es la justicia vertical. Eso no nos hace justos delante de Dios. En Isaías 64:6, le voy a leer 3 versiones que encontré, porque en unas como que es un poquito más suave que en otras, pero se lo voy a leer progresivamente para que vea usted. La Biblia de las Américas, en Isaías 64:6, dice que nuestras obras justas son como un trapo de inmundicia. Ya eso se oye pesado. Vamos progresando, vamos a otra. La Reina Valera, revisión de 1960, dice, igual, prácticamente dice: todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay otra versión que es la Biblia textual, que dice: nuestra justicia es como un trapo de menstruo que hay que botarlo. Nuestras obras pueden hacernos ver justos delante de los hombres, entonces los hombres van a querer estar con nosotros, las demás personas van a decir: este me cae bien, este es una gran persona, es bonito estar con ellos, es bonito platicar con ellos. Esa es justicia con los hombres, pero no es la justicia con Dios. La justicia para con Dios la obtenemos solamente a través de Jesucristo, pero es un regalo. Es un regalo que viene con la salvación. No es algo que debamos ganarnos. No es nuestra, al final de cuentas. Es su justicia la que se nos imputa
en el sacrificio de Cristo. Le leo nuevamente, 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Escuche lo que dice, la justicia de Dios no es la nuestra. La justicia de Dios en Cristo Jesús ahora es nuestra. No porque nos la ganamos, Cristo la ganó por nosotros. Por eso el pasaje que leía al principio me llamó mucho la atención, porque dice, este es el nombre con el cual le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Y ayer que estuve viendo la meditación que compartió María, ella mencionaba precisamente esto, que Dios tiene muchos nombres y que nosotros muchas veces no nos referimos a Dios con toda, es decir, no llegamos a comprender la magnitud de su excelencia, su magnitud como Dios, que a pesar de ser nuestro Padre, es el Dios altísimo, es el Elión, es el Dios todopoderoso, es el Shaddai, Él es el Señor, es Adonai, pero también Él es nuestra justicia, Jehová Sidkenu. Así dice en hebreo, Jehová Sidkenu, que quiere decir Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué es tan importante esta justicia? Porque siendo la justicia de Dios, no la nuestra, es inmutable. Igual que Dios, es inmutable. Es algo que el hombre, nosotros como seres humanos, no podemos efectuar. Es la justicia de Dios, por lo tanto es algo que nosotros no podemos aumentar y no podemos disminuir. Es la justicia de Dios que se nos ha imputado a nosotros, y eso es lo que nos da el derecho de presentarnos ante Dios confiadamente, como dicen hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y eso nos da también la recompensa de los justos. Como que usted o como que yo cumplamos con todos los mandamientos hacia los demás y los demás nos amen porque los hemos tratado bien, la justicia de Dios nos pone en una posición en la cual Dios nos ama porque mira en nosotros a su Hijo. No miran lo que hayamos hecho en el pasado, no mira lo que podamos haber hecho hace 2 o 3 días, porque la Escritura nos enseña que Jesús perdonó todos nuestros pecados. Y la justicia es eterna. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es eterna. Una justicia que es eterna no se puede terminar porque tú fallaste en algo o porque yo fallé en algo. La justicia es eterna. Es un regalo que Dios nos da. Y Dios no tiene sombra de variación, ya lo vimos al principio. Dios no da y quita, da y quita, da y quita. En el libro de Job, Job dijo eso. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Pero eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Job. En un momento de angustia y en un momento de desesperación. La justicia que Dios, a través de Jesucristo, nos ha imputado a nosotros, nos ha cargado a nosotros, es eterna y es inmutable. ¿Qué sucede? Como esto es algo permanente, algo inmutable, algo que no depende de nosotros lo único que depende es creerlo, recibirlo, entonces hay oposición para que tú no creas, para que yo no crea que soy justo delante de Dios, para que yo no crea que Dios oye mis oraciones, para que yo no crea que Dios va a contestar mi oración. Esta oposición viene del diablo, viene del mundo, viene de la cultura, viene de muchos lugares. Como ministros del Evangelio, tanto aquí en el grupo siguiendo sus pasos, que les repito, me siento muy honrado de haber sido invitado aquí porque yo veo que sirven con la palabra de Dios y con la oración a sus hermanos y a sus hermanas. Es un ministerio de servicio, un ministerio de gracia, un ministerio de justicia. En la justicia divina están todos los beneficios, como les decía al principio,
de ser justo. Todas las recompensas por haber cumplido los mandatos están incluidos en la justicia de Dios. Por eso el enemigo, nuestros enemigos, incluso, y es lamentable, otras personas que se llaman cristianos, te dicen, eso es mentira, eso es barato, eso es muy fácil, eso es muy barato. Le digo hoy, eso no es barato. Nosotros lo recibimos gratis. A nosotros no nos costó, pero al Hijo de Dios le costó hasta la última gota de su sangre. Y le costó recibir toda la ira de Dios en su cuerpo y en su espíritu. Jesús empezó a sufrir desde que terminaron la cena. Y esa noche que fue traicionado, desde que terminaron la cena y Judas salió para entregarlo, desde ahí empezó su sufrimiento. Sufrió una traición. Que lo traicionara uno de sus mejores amigos, uno con quien acababa de comer lo traicionó. Imagine el dolor que llevaba Jesús en su corazón. Luego salieron del aposento donde tomaron la cena, fueron al huerto a orar. Y dice en el Evangelio que Jesús se empezó a angustiarse hasta la muerte. Se empezó a angustiar tanto que sentía que se moría. Tuvo un ataque de ansiedad, como los que nos puede dar a cualquiera de nosotros. Él tenía un ataque de ansiedad y en su ansiedad él buscaba compañía y sus discípulos estaban dormidos. Imagínense a Jesús ya va con el dolor de la traición de su amigo, ya va con el ataque de la ansiedad por lo que le viene. Sus amigos se duermen, no son capaces ni de acompañarlo en eso. Luego, todo lo que sucedió esa noche fue entregado, fue abofeteado al día siguiente. Jesús fue probado, igual que el cordero del antiguo pacto, que los sacerdotes debían examinarlos y ver que no había falla en él, que era perfecto. A Jesús lo examinó Herodes, lo examinó Pilato, lo examinaron los sacerdotes. Ninguno pudo hallar falla en él. Tuvieron que inventarse testigos falsos para condenarlo. Él es el sacrificio perfecto. Sufrió todo eso Jesús. Todavía antes de ir a la cruz, lo golpearon, lo abofetearon, lo latiguearon. Estaba oyendo una enseñanza de uno de los pastores del ministerio aquí donde yo pertenezco, que nos decía, hay todas las enfermedades que sufre el ser humano caen en categorías. Por ejemplo, hay enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema esquelético, enfermedades del sistema hepático, etcétera. No recuerdo, no tengo ese conocimiento, pero hay enfermedades infecciosas por bacteria, enfermedades infecciosas por virus. El asunto es que todas las enfermedades se pueden clasificar en 39 categorías. Jesús recibió 39 latigazos. Cada latigazo que le dieron a Jesús, que le arrancó un pedazo de carne, que levantó su piel y abrió su carne, cada latigazo que llevó Jesús sobre sí mismo se estaba llevando una enfermedad. Una categoría de enfermedad. En los 39 latigazos que él recibió se llevó todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Por eso celebramos la comunión del Señor, por eso celebramos la cena. Cuando Él dice, este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. En el partimiento del cuerpo se llevó todas las enfermedades. La salvación, la justificación y la sanidad van juntas. Van juntas. Le voy a dar unos versículos para que los busque. Anótelo si quiere para que vea esto. Y luego vamos a leer uno de ellos porque queremos ministrar. Hay unas peticiones de oración. Hay enfermos. Creemos, sabemos que Dios los va a levantar. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Vea bien ahí, perdona tus iniquidades, esa es la salvación, el perdón de los pecados. Sana todas tus enfermedades, esa es nuestra sanidad. En Isaías 53, el capítulo donde profetiza todos los sufrimientos de Cristo, dice que mas él herido fue. Se lo voy a leer mejor porque no quiero fallar en una palabra. Como maestro debo ser fiel a la palabra. Isaías 53. Despreciado, estoy leyendo a partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por el Señor. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Ahí está el perdón de los pecados. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Por eso él se angustió tanto, para que ahora nosotros seamos libres de angustia. Y por su herida fuimos sanados. Estos son los beneficios de la justicia. Y todos los beneficios de la justicia que Dios nos ha imputado, la justicia de Él mismo, que Dios ha imputado sobre nosotros. Todos estos beneficios los tenemos ahora porque Cristo en su muerte nos declaró justos. Ese intercambio que sucedió ahí ahora nos da el privilegio de acercarnos a Dios en oración, en adoración, que Dios esté presente en cada instante de nuestra vida, por donde vayamos, por donde vayamos. Su presencia va con nosotros. Y ya les voy a dar unos pasajes de la Escritura para que los anoten y los tengan presentes en su diario vivir. Como les decía hace rato, el enemigo va a querer atacar esa fe. Pablo habla en Efesios capítulo 6 de la armadura. Todos como creyentes tenemos una armadura y en la armadura hay varias partes. Hay unas que debemos tenerlas puestas siempre y hay otras que las tomamos cuando vamos a la batalla. Las que debemos tener puestas en todo tiempo son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y calzados los pies con el evangelio de la paz. ¿Por qué es tan importante tener puesta siempre la coraza de la justicia? Porque la coraza protege tu corazón. La coraza protege el corazón del creyente en contra de las mentiras que el diablo, la cultura, el New Age o como quieras llamarlo, quieren hacerte creer. Quieren hacerte creer que debes ganarte el favor de Dios. Quieren hacerte creer que no eres merecedor del favor de Dios. Quieren hacerte creer que Dios no va a escuchar tus oraciones porque algo en algún momento de tu vida hiciste y no lo has confesado. Tristemente conozco gente que tienen años y años de ser cristiano, de tener a Cristo en su corazón y vivir en temor, vivir en angustia, buscándose pecados. ¿Qué pecado no he confesado? ¿Qué pecado no he confesado? ¿Qué pecado no he confesado? Y eso los hace sentirse condenados y eso hace que no reciban la convicción de la justicia de Dios en Cristo. La palabra de Dios es clara. Él perdonó los pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Si no fuera así, quiere decir que entonces el sacrificio que Él hizo en la cruz no vale nada. ¿Por qué? Porque nuestro perdón depende de que nos acordemos o no nos acordemos de algo que hayamos hecho. Eso no es así. Eso no es así. La Escritura habla rotundamente del perdón de Dios absoluto y de la justicia de Dios absoluta, eterna.
permanente, inmutable. No cambia, no cambia. Siempre tenemos la justicia de Dios. Quiero darle un pasaje, que este sí, si tiene su Biblia a mano, búsquelo, porque es un pasaje, para mí es uno de los pasajes más hermosos en la Escritura. Está casi al final de la Biblia. Es una carta cortita. No lo encuentro acá, se lo voy a leer de acá. Filemón, versículos 17 y 18. Es una carta de un solo capítulo. Filemón 17. Escuche, esta es una carta escrita por Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento habla abundantemente de la justicia. En muchos de los escritos de Pablo está claramente mencionada la justicia y todo esto que hemos hablado hoy, para que usted lo lea, para que usted lo crea, para que lo reciba. Y luego les voy a enseñar algo. Se nos va a acabar el tiempo, creo, pero no, tenemos unos minutos todavía. Filemón, me salió Filipenses. Eso me pasa por ser tan tecnológico. Filemón 17. Aquí está. Oiga lo que dice. Y yo estoy convencido que estas son, exacto, Victoria, Filemón 17 y 18. Estas son las palabras que Jesús debe haberle dicho al Padre. Oiga lo que dice. Así que, si me tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio que hizo Cristo es para que ahora Dios nos reciba como recibiría a su Hijo. Imagine usted el gozo que tuvo el Padre cuando después de la resurrección recibe a Jesús arriba en gloria. Volver a recibir a su Hijo. Ese gozo que siente, que sintió recibir a Jesús, ese mismo gozo siente ahora cuando nos recibe a nosotros. Por eso dice, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo a mi cuenta. Tenemos abogado, está sentado a la diestra de Dios Padre. De modo que si fallamos en alguna cosa, abogado tenemos. No tenemos que condenarnos ya más. No tenemos que vivir en condenación. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y repítase esto, confiéselo. Diga, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Quiero explicarle algo acerca de esto, de confesar la palabra de Dios. Y se lo quiero decir con fundamento en la Biblia, porque hay muchos ataques en contra de esto. Hay gente que dice eso es puro pensamiento positivo, esa es pura, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística, eso es pura terapia de la conducta. Esto es infinitamente superior a todo eso. En Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6, después que Dios le dio la ley a Moisés, le dice, se lo voy a leer mejor, o si usted lo tiene, véalo usted mismo en su Biblia. En Deuteronomio capítulo 6. Y esto tiene que ver con confesar la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 6. Oiga lo que dice. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire todo lo que dice, repetirlas a tus hijos, hablarlas cuando estás en tu casa, cuando estás de camino, cuando te acuestas, cuando te levantas.
Esto es para que la palabra de Dios quede impregnada no solamente en nuestros corazones, sino que en el ambiente. A donde tú vayas, proclama, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por eso este trabajo donde estoy ahora será bendecido, porque hay un justo trabajando aquí. Por eso cuando tú dices, yo soy la justicia de Dios en Cristo, por eso mi hogar es unido, por eso en mi hogar hay armonía, porque la palabra de Dios no solamente te llena a ti, sino que permea el ambiente, y es un ambiente de justicia. Y repite, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. El enemigo te va a hacer creer lo contrario, pero tú repítelo. Le voy a dar otro pasaje referente a esto mismo, segunda de Timoteo 4:1. Ya se lo voy a leer también, segunda de Timoteo 4:1. Escuche lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un estudiante, un discípulo de Pablo. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí no se está refiriendo a que tienes que ir a pararte en un púlpito todos los días y predicar el evangelio. Tú puedes predicar el mismo. Cuando tú confiesas la palabra de Dios constantemente con tu boca, te estás predicando a ti mismo y estás redarguyéndote, estás reprendiendo, estás exhortando no solamente a ti, al ambiente que te rodea. Por eso es que les insisto en confesar la palabra de Dios, y la palabra confesar viene del griego homologos, que quiere decir lo mismo. Homo igual, logos, decir, o logeo si queremos ser muy correctos con el griego, hablar lo mismo que Dios. Eso es confesar la palabra de Dios. Cuando usted dice, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, está diciéndoselo no solamente a usted, también lo está oyendo el enemigo, lo están oyendo las atmósferas que hay a su alrededor, y tienen que someterse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Cuando Pablo habla acerca de la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, lo que acabamos de mencionar de la armadura, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya que estoy ahí, tengo todavía un par de minutos antes de que oremos. Por las peticiones le voy a decir esto acerca de la palabra de Dios, como la menciona Pablo ahí. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas que en español significan palabra. Está la palabra logos, que logos viene a significar más o menos mensaje. Mensaje. En la Biblia se traduce como palabra o se traduce como verbo. Por ejemplo, en Juan 1, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí la logos es el mensaje de Dios que vino a la tierra, Cristo Jesús. Otra palabra que se usa en el griego y que en español es palabra es grafi. Grafi, así como en caligrafía. Grafi quiere decir escrito. Grafi es escrito. Si usted toma una Biblia y usted mira, lo que está ahí es un grafi, es una palabra escrita. Cuando usted la lee y la entiende, entonces ha recibido el logos, recibió su mensaje. Pero la palabra que usa Pablo en Efesios 6 para referirse a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa palabra que se usa ahí es rema. Rema significa la palabra dicha. Logos es el mensaje, grafi es la palabra escrita, rema es la palabra dicha, la palabra proclamada. Por eso le insisto en que
confiese la palabra de Dios sobre su vida. Y le voy a dar unos versículos para que los anote, no me va a dar tiempo de pasar por todos ellos, pero lo que sí quiero decirle es que la justicia de Dios nos promete vida abundante. Salmo 119, 156, para que lo anote, tal vez Victoria me ayuda ahí. Salmo 119, 156. Si tenemos algún problema en el trabajo, alguna dificultad, no sabemos cómo resolverla, tenemos un plan, queremos estudiar esta carrera, pero no sabemos, tenemos muchos obstáculos, la justicia nos allana el camino. Proverbios 11:5. La justicia del justo le allana el camino. La justicia de Dios en nosotros prospera naciones enteras. Proverbios 14:34 dice que la justicia enaltece una nación. Proverbios 11:5 era el anterior, este es Proverbios 14:34. Proverbios 16:31 nos promete una larga vida. La justicia nos promete una larga vida. Corona de justicia es la cabeza cana, cuando está en el camino de la justicia. Prosperidad, honra. Proverbios 21:21. El que va tras la justicia halla vida, prosperidad y honra. Esto hace que Dios responda a nuestras oraciones. Le voy a mencionar algo que me vino al corazón ahorita. En estos tiempos en los que estamos, en esta crisis de pandemia, muchos negocios han tenido que cerrar, muchos negocios no están teniendo ingresos, muchas empresas han tenido que despedir a sus trabajadores porque no hay ingresos. Muchos negocios pequeños están en dificultades porque no hay movimiento económico, no hay ingresos. Déjeme decirle algo, y se lo digo sabiendo que esto es del Señor. Tu provisión no es tu empleo, tu provisión no es tu negocio, tu provisión no eres tú mismo, tu provisión es Dios. Tu negocio, tu empleo o tu trabajo de tus manos, esos son canales que Dios usa para bendecirte. Pero si esos canales se han cerrado, Dios puede abrir otro canal. La fuente de tu provisión no es tu negocio, ni tu trabajo, ni el trabajo que tú haces, es Dios. Confía en Él. Salmo 34, 19, Salmo 34, 17. Dice Salmo 34, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. Él es tu provisión, la justicia de Dios que tú eres es tu provisión, porque tú eres justo, porque tú eres una mujer justa. Tienes la promesa de provisión de Dios. Él responde a nuestras oraciones. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Volviendo al tema que les mencionaba, cuando hay, principalmente en un tiempo como este, que es tiempo de crisis, mucha gente anda estresada, mucha gente anda con angustia, dicen cosas, inventan cosas, y más ahora que hay empresas que están despidiendo personal y todo, hay gente que sí, hay que reconocerlo, hay gente de mal corazón. Van a querer levantarse en contra de otros, levantarle falsos, hacerle acusaciones, cosas de ese tipo para salvarse y que sea otro el que despidan y no yo. Se lo digo porque yo he visto eso en la empresa donde yo estoy. Lo he visto. Hay gente así, lamentablemente. Pero la justicia te protege contra falsas acusaciones en el trabajo, o si estás en los negocios y el gobierno te ha acusado de que estás haciendo un fraude con tus impuestos, o si estás en alguna posición pública y la gente te acusa de que has hecho algo malo, la justicia de Dios te protege de eso. Y Isaías 51, versículos 7 y 8. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Cómo llega mi ley al corazón?
confesando la palabra hasta que se llega al corazón. Pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura se los comerá la polilla, como a la lana se los comerán los gusanos, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos y siglos. Gloria contra eso. Isaías 54:14. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y estarás lejos del temor, porque no se acercará a ti. La justicia de Dios los tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Resumidamente, como le decía en la carta de Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo, y si algo te debe, cárgaselo a mi cuenta. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Esa es la justicia de Dios por nosotros. ¿Cómo recibimos esta justicia? Igual que la salvación, al mismo tiempo que recibimos la salvación. Si hay alguna persona, creo que debe haber alguna persona que ha escuchado esto y le parece que esto es demasiado bueno, es mejor todavía, es mejor todavía. Yo no puedo decir, no sé, no tengo palabras para decirle qué bueno es Dios, qué buena es su justicia, qué grande es su misericordia y sobre todo su amor, porque todo esto Él lo hizo por amor, porque Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere tener cerca a sus hijos, como cualquiera de nosotros anhela tener cerca un hijo y abrazarlo y darle todo lo bueno que podemos dárselo. Igual nuestro Padre Celestial anhela darnos esas cosas. Y si hay alguna persona que todavía no tiene a Jesús como su Señor, pero está creyéndolo, la Escritura dice que si tú crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Él es el Señor, recibirás la salvación. Si alguna persona que está viendo, que está escuchando este mensaje, Dios le habló y reconoce que con su propia justicia no va a lograr lo que espera, dígale al Señor, Señor Jesús, confieso, reconozco, acepto que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y creo con todo mi corazón en tu palabra y creo que estás vivo porque te levantaste de los muertos. Y creo que reinas sobre el mundo. Si tú dijiste esto, eres salvo. Eres salvo y tienes la justicia de Dios en ti. En el momento en que tú crees y eres salvo, todos los pecados que se te habían cargado a tu cuenta pasaron a la cuenta de Jesús. Y toda la justicia de Jesús pasó a tu cuenta. Ahora tienes el derecho de los justos. Ahora tienes el derecho de entrar a la presencia de Dios. Ahora tienes el favor de Dios. Salmo 5:12, que dice que la justicia, que el favor de Dios rodea a los justos. Salmo 5:12, para que lo busque luego. Créalo, créalo. Cuando usted cree en la justicia de Dios que se le ha imputado por el sacrificio de Cristo, el favor de Dios lo rodea. Salmo 5:12, se lo dejo ahí. Y vamos a pasar a las peticiones porque se me acabó el tiempo. Y les pido disculpas por el tiempo. Me emocioné bastante porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Tenemos algunas peticiones de oración. Tenemos peticiones por la sanidad de los pulmones de Gustavo Díaz. Tenemos Betty de Mendoza, que tiene virus. Pedimos por su recuperación y que toda su familia esté a salvo de su contagio, de ese contagio. José Mendoza, pastor en Monterrey, tiene diabetes. Pide protección para él, para su familia. Antonia Mendoza
que Dios refuerce su sistema inmunológico. Tere y su familia, Judith y su familia, Lupita y su familia, Lorena y su familia, porque hay alguien en algunas de estas familias que se les ha diagnosticado el virus o que tienen probabilidades de haberlo contraído. Que Dios los guarde y que le dé la recuperación a sus cuerpos. Isaías 53 nuevamente. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus 39 latigazos fuimos sanados. En cada uno de esos latigazos se fue una enfermedad, un tipo de enfermedad, una categoría de enfermedad. Y tú eres justo, con justicia estás adornado. Por lo tanto, tienes el derecho a la sanidad divina. Dios es bueno, y creemos que Él es más bueno de lo que podemos expresar. Señor, Padre bueno, Hijo de Dios, Espíritu Santo, venimos ante el trono de Él, que tú recibes nuestras oraciones con agrado, como un olor fragante, porque vienen de hijos tuyos que están sentados a tu diestra con Jesús en los lugares celestiales. Señor Jesús, intercedemos por las vidas de nuestros hermanos, por la salud en los pulmones de Gustavo Díaz Fuentes. Tú soplas en él aliento de vida, como soplaste en Adán cuando lo creaste, que era una figura de barro, y cuando tú soplaste, recibió la vida. En el nombre de Jesús proclamamos que Gustavo Díaz Gutiérrez recibe aliento de vida en sus pulmones, porque es un hombre justo, porque es justo ante los ojos de Dios, y Dios ama la justicia y la rectitud. Por Eusebio Mendoza, que tiene problemas en su pie y en su circulación. Cuando Cristo estuvo en la cruz, derramó su sangre para que esa falta de circulación que él tuvo en su sangre, en sus brazos, en sus pulmones, Eusebio Mendoza, su pie y su circulación son sanados por Jesús, porque Jesús lo ama. No porque yo lo esté proclamando, sino que porque Jesús lo ama y es bueno y honra su palabra. Eusebio Mendoza, lo proclamamos sano en el nombre de Jesús. Betty de Mendoza, que le dijeron que tiene el virus. Le voy a dar una palabra para ese virus, se lo voy a leer. Betty, esto es para ustedes, está en el Salmo 52. Y todas las demás familias que tienen temor por el virus, porque le han dicho que alguien lo tiene o porque lo puede tener, les voy a leer el Salmo 52, unos versículos de aquí del Salmo 52. Le hablamos de estas palabras, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Antonia Mendoza, Dios refuerza su sistema inmunológico, sí lo refuerza, en este instante en el nombre de Jesús. Tere y su familia, Judith y su familia, Lupita y su familia, Lorena y su familia. Les dijeron que hay alguien en su familia que tiene el virus o que tiene probabilidades de tenerlo. Esto dice el Señor, aquí está hablando del enemigo, pero el virus es un enemigo. Dios te destruirá para siempre. Salmo 52, versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Lo verán los justos y temerán diciendo, he aquí, el que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en sus riquezas. Le estamos hablando a ese virus, le estamos hablando al enemigo que está mandando enfermedad. Pero nosotros somos como olivos verdes en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confiamos eternamente y para siempre, para la sanidad de todas estas familias que hoy han pedido oración, sabiendo que tú nos escuchas, Padre. Te doy las gracias, Señor Jesús, por este ministerio que has levantado, por estas moderadoras, este ministerio que constantemente están proclamando tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos este ministerio, bendecimos a todas las mujeres y varones que están en este grupo. Los bendecimos, los bendigo en el nombre de Jesús. Son hijos amados de Dios, son la justicia de Dios en Cristo y los bendecimos con todo el corazón.
Les agradezco por esta invitación que me hicieron, les agradezco por el tiempo que me han soportado, que ya me pasé del tiempo, perdón, pero quiero que sepan que Dios es bueno, que Dios les ama, que Dios es misericordioso y que Él honra la justicia que ha puesto en ustedes. Quiero despedirme con las palabras de Isaías 3:10. Díganle a los justos que les va a ir bien. Y con la bendición para ustedes del Salmo 20. Que el Señor te envíe ayuda desde el santuario. Que el Señor te conceda grandes triunfos. Bendiga tu pan, bendiga tu agua. Que se lleve la plaga y la enfermedad lejos de ti. Y que conozcas la bendición de Dios que te prospera, que no trae consigo dolor. La bendición del Señor en tu casa, en tu canasta, en tu semilla, en tus hijos, en tus hijas y en todas tus empresas y en todos tus negocios. Y cuando alcances la victoria, gritaremos con gozo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque tuya es la victoria, en justicia y en verdad. Benditos sean, los bendigo en el nombre de Jesús. Les doy gracias, gracias, gracias. Si tienen alguna pregunta luego, ahí la dejan con los comentarios. Voy a tratar de respondérselas quizá mañana. Les agradezco nuevamente, les bendigo en el nombre de Jesús. Que pasen unas buenas noches. Y como dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces dormir confiado. Bendiciones, buenas noches. Los amo en el nombre de Jesús.